Hoy venimos con una historia muy especial, porque hoy les voy a contar la historia de este señor que baila solo, que tiene tics y se llama Salvador. Resulta que hace unos años, en una de mis locuras, me dio por irme a vivir a Río Negro, Antioquia. ¿Por qué? Por cosas de la vida resulté viviendo allá y pues digamos que es un lugar que queda lejos de Bogotá y pues venir no era como tan fácil. Entonces, a pesar de que tuve un grupo de amigos y conocí personas y digamos que el hecho de ser sociable me sirvió bastante, pues no era lo mismo y yo no me sentía en mi casa y me sentía bastante solo, la verdad. Pero bueno, igual viví muy bien, la pasé muy rico. En ese momento vivía con Alma y con mi gata Paris. Y a pesar de que yo siempre quiero más perros, era muy consciente de que pues en ese momento no era una buena decisión porque pues, repito, yo vivía solo. Máximo podría tener como otro gato, pues que acompañara a Paris, digamos, en los momentos en que yo viajaba a Bogotá o algo así. Pero pues no estaba dentro de mis planes tener otro perro. Nicolás, te conoces. Y bueno, entonces vivía solo en Río Negro y un día enviaron un mensaje al grupo de amigos que teníamos y como de vecinos del sector, donde decían como encontraron un perrito atropellado y lo llevaron a la veterinaria de acá del barrio, no sé qué. Y yo honestamente ni siquiera quise mirar el mensaje porque pues yo sabía que me iba a involucrar y en ese momento no tenía pues ni la capacidad económica ni estaba dentro de mis planes, repito, tener otro perro. Entonces yo me hice el loco y no quise ni siquiera mirar la publicación. El perrito que se lo encontraron, no sé qué, y yo como, no me interesa, o sea, no le voy a prestar atención porque sé que me voy a involucrar. Y así pasó, así pasaron los días. La historia es que en la autopista Medellín-Bogotá, una veterinaria, pues iba en su moto con su novio y había un trancón, entonces como que no avanzaba y pues como que se bajó a mirar qué había pasado y lo que había pasado es que habían atropellado a este señor, que en ese momento era un cachorro más o menos de 4 meses, pues es lo que le calcularon y tenía, digamos que lo atropellaron y le fracturaron las dos patas del lado derecho y esta patica, o sea, la de adelante, la tenía completamente girada hacia atrás, pues como dislocado. Entonces, ella, pues como es veterinaria, como que lo que hizo fue acomodarle de una vez la pata y empezó a preguntar, pues, de quién era el perro, dónde estaban los dueños, si los conocían. Nadie dio razón, nadie respondió. Y ella pues cogió el perro y se lo llevó para Río Negro a la veterinaria donde trabajaba en ese momento, que era la veterinaria que quedaba cerca de mi casa. Ahí empezó todo el mundo, pues como los vecinos a aportar, apoyar, a enviar dinero, pues para la cirugía del perrito, que si no estoy mal costó 3 millones. Pero repito, yo hasta ese momento no quise intervenir, no me interesaba porque yo sabía que me iba a involucrar más de la cuenta y no estaba dentro de mis planes. Para ese momento yo tenía un grupo de amigos, entre ellos Olgi, que es una gran amiga, y pues yo le prestaba mi carro muy seguido, entonces se lo había prestado como el día anterior y bueno, fue un sábado, yo me desperté como no sé, 10 de la mañana y tenía un mensaje de parte de Olga diciendo como, Cami, por favor, ¿me puedes prestar tu carro? Es que operaron al perrito en Medellín y no tienen cómo devolverlo hasta Río Negro. Entonces, pues yo a esa hora le respondí como, sí, dale, pues no hay lío. Y ella me respondió como, ay, yo sabía que no me ibas a decir que no y pues ya fui y volví, si quieres ven por las llaves del carro. Y yo como, bueno. Y fui a su apartamento, que era pues en el conjunto de al lado, por las llaves de mi carro. Cuando llego y abro la puerta, lo primero que veo es este ser con sus dos patas enyesadas, un cachorro de 4 meses, con una carita de... No, es que, o sea, me acuerdo de esa escena y se me arrugó otra vez el corazón. Nuevamente, como ese amor a primera vista que sentí con Alma, pero también como una mezcla de, pucha, o sea, como un ser tan pequeño y tan puro como es un perro, un cachorro, ha tenido que sufrir tanto, ¿no? Como de quién era, dónde estaba, por qué lo dejaron salir, cómo así que lo atropelló un carro, las dos cirugías, como que se me vino todo eso a la cabeza y lo primero que yo pregunté fue como, bueno, ¿y quién lo va a cuidar? Entonces me dijeron como, no, pues toca dejarlo en la veterinaria solito, porque pues, la veterinaria no es 24 horas, entonces hay que dejarlo allá. Y él tenía como unas platinas en sus paticas, o sea, había que pues prestarle atención y estar con él. Entonces yo dije como, no, pues yo lo puedo cuidar.
yo lo puedo cuidar, pues nada, me lo llevé para el apartamento. Al día siguiente fueron varios amigos, unos con cama, otros con comedero, otros con comida, otros con el collar, otros con la plaquita, de hecho, que es la misma que tiene desde ese día. Y me embalé. Y bueno, nada, ahí empezó el proceso de recuperación. Digamos que era muy factible que le tuviesen que amputar la pata delantera porque la tenía muy afectada. Dijimos como, bueno, pues igual puede vivir sin la pata delantera, igual vamos a hacer lo posible como por ayudarle pues en su proceso. Y empezó el proceso de rehabilitación, donde afortunadamente pues le fue muy bien. Y ya como al mes, lo operaron para retirarle las platinas que tenía. Y él empezó a caminar y empezó a recuperarse súper bien. Digamos que fue un proceso muy bonito también, porque pues para ese momento yo ya estaba con Alma, que es mi gran danés. Como que todos nos pusimos un poco en disposición de él, ¿no? Como de ayudarlo y de asegurarnos de que estuviera bien. Con mucho amor y mucho cuidado, pues el perrito empezó a salir adelante y se empezó a recuperar. Y obviamente pues no había podido completar su esquema de vacunación por todo el tema de las cirugías y demás que le habían hecho. Entonces, pues digamos que era un perrito que no podíamos sacar al parque, que no podíamos como dejarlo en contacto con otros perros, por ejemplo. Y bueno, empezó a recuperarse cuando un día yo estaba con Alma en el parque y me llamó la señora que me colaboraba con el aseo en ese momento. Alterada me dijo que el perrito estaba convulsionando y yo, ¿cómo así? Entonces subí al apartamento, efectivamente el perro estaba convulsionando. De una vez arrancamos para el veterinario y pues nada, le hicieron como todos los exámenes y efectivamente tenía moquillo, que pues para los que no saben, el moquillo es una enfermedad, un virus muy mortal del que muy pocos cachorros logran sobrevivir. Hay varias etapas del moquillo y la última es como la etapa neuronal, pero él no tuvo las etapas previas, sino que simplemente convulsionó un día cualquiera. Entonces, nuevamente corra para el veterinario, hospitalización y ahí digamos que también coincidió con que yo había cambiado de trabajo para esa fecha. Entonces fue como que bueno, ahí empecé a sentir un poco el peso de la soledad, porque pues una cosa es tener la familia cerca y como la red de apoyo y otra cosa es pues estar solo. A pesar de que Olga, mi amiga, pues siempre me ayudó mucho y estuvo muy pendiente, pues digamos que vivir solo con varios animales, con un trabajo nuevo, pues para mí fue bien complejo. Y sumado a eso, con el tiempo me di cuenta que yo estaba también en un cuadro de depresión y no sabía. O sea, no sabía que estaba en depresión. Lastimosamente a mí la depre no me da por llorar, ni me da por sentirme mal, ¿no? Sino que simplemente es como poco a poco empieza una sensación de no querer hacer nada. Y en este momento de mi vida, claro, lo sé entender, pero en ese punto posiblemente no lo entendía, no lo tenía tan claro. Y estaba en uno de esos momentos en los que pues estaba como muy desconectado y ahí empezó a pasar todo lo del perro. Entonces pues básicamente estuvo hospitalizado por el moquillo y luego salió de hospitalización. Recuerdo que teníamos un listado como de 12 medicamentos, un montón de medicamentos y yo como súper juicioso dándole los medicamentos. El perro empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar y un día a la medianoche, un sábado, empezó a llorar. Entonces, corra otra vez para urgencias, para un lugar, una clínica veterinaria que quedaba en San Antonio, en Río Negro. Y fue como, fue pucha, yo solo con el perro a medianoche llevándolo a urgencias, bueno. Y lo que me dijeron en esa oportunidad fue como, no, posiblemente es una retención de gases. Le mandaron un medicamento, en fin. Al día siguiente me fui a buscar el medicamento y nada, digamos que no hubo como mejoría. Y así empezaron a pasar los días y el perrito empezó a llorar cada vez más en las noches. Lloraba, lloraba, lloraba. Y digamos que lo que me decían los veterinarios y los neurólogos que lo estaban atendiendo en ese momento, o lo que me explicaron, es que el moquillo tiene una etapa que se llama delirio, que básicamente es como una inflamación de la corteza del cráneo. No sé, los veterinarios me podrán corregir. Y lo que genera ese delirio es que el cerebro envíe señales de dolor al cuerpo. Es decir, él sentía dolor, pero realmente no tenía dolor. O sea, era una cosa como súper loca porque pues igual el perrito sí se quejaba mucho, lloraba toda la noche, a veces del mismo desespero que seguramente sentía me mordía y pues yo ya empecé a colapsar porque el perro, pues yo no estaba pudiendo dormir y también llegó un momento en que él estaba como tan medicado que ya se arrastraba, como que no lograba ni siquiera ponerse en pie, un montón de cosas que hicieron que la situación realmente fuera muy compleja y ahí pues yo ya empecé a colapsar porque pues él no dormía, no me dejaba dormir, obviamente a mí tampoco. Como se arrastraba, pues digamos que cuando hacía sus necesidades se ensuciaba. Me tocaba ir todo el tiempo al veterinario con él, pero al mismo tiempo yo estaba empezando en un nuevo trabajo, donde afortunadamente también fueron muy comprensivos, pero pues entonces fue un periodo súper complejo.
Y habían días en que yo decía como ya, o sea, lo voy a llevar, ya que le pongo la eutanasia, pues esto no tiene sentido y yo ya no puedo más. Y justo cuando yo decía eso, él se arrastraba para comer. O sea, él iba a buscar la comida y yo decía como, Dios mío, él tiene ganas de vivir. O sea, como, ¿quién soy yo para negarle la oportunidad? Si él tiene ganas de vivir y pues también está luchando. Entonces fue súper complejo y yo empecé a colapsar, a colapsar, a colapsar hasta que un día dije, no más, no puedo más. Y me acuerdo mucho que estaba hablando con mi mamá y me puse a llorar. Y era como, no, no puedo más. Ya no estaba durmiendo, o sea, nada más el hecho de no dormir ya me tenía colapsado. Y mi mamá me dijo, pues, véngase para Bogotá, o sea, acá en Bogotá al menos se vienen unos días, aquí le ayudamos, aquí de pronto consigue más veterinarios, más opciones, y pues al menos está más acompañado. Entonces, eso fue lo que hice, me vine unos días para Bogotá y apenas llegué el perro estuvo súper mal, súper enfermo, empezó a decaer cada vez más y empezó a tener los movimientos involuntarios, los tics. Entonces, claro, tú ver a tu cachorro que está en un proceso de recuperación, que empieza a mejorar, que empieza a caminar y luego le da el moquillo, y empieza a tener tics, eso es como, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo uno procesa eso? Porque además no es normal ver un perro con tics, uno jamás ve un perro con tics. Y pues ese fue el caso de Salvador. Entonces yo pues nada, súper preocupado, también con muy pocas esperanzas, pero por cosas de la vida, dos personas diferentes, o sea, dos personas que no se conocen entre sí, me recomendaron un mismo veterinario. Y yo dije, pues esto es una señal. Y recuerdo mucho que el perro entró en una crisis súper fuerte y fue como un lunes festivo, un domingo, un lunes festivo, y le escribí al veterinario y el veterinario fue como, tráigalo, o sea, de una. Y lo atendió, y apenas lo vio, me dijo, no le vaya a poner la eutanasia. Que eso además nadie me lo había dicho, ¿no? O sea, nadie me dijo como, le recomiendo hacer esto o no hacer esto. Entonces era demasiada incertidumbre para mí por pues no saber cómo actuar o qué hacer. Y él de una vez me dijo, se llama Jorge de Neurovet, si ve este video se lo agradezco con todo mi corazón. Él de una vez me dijo, no le vaya a poner la eutanasia, él puede vivir bien, él sí va a quedar con tics porque ya tiene un daño neuronal. Y digamos que lo que yo entiendo dentro de mi lógica y las cosas que he podido leer es que el cerebro de Salvador entró en un cortocircuito y ciertas conexiones neuronales pues quedaron dañadas y eso le ocasiona pues sus movimientos involuntarios. Y así fue, empezamos con su tratamiento. Él se toma 2 pastillas diarias de un medicamento que es muy fuerte, es un medicamento de control que se lo tienen que dar con una fórmula específica, se tiene que comprar en un sitio específico y digamos que él a veces antes convulsionaba, ya llevaba mucho tiempo gracias al celo sin convulsionar y eran pues episodios muy fuertes, pero digamos que el perro siempre ha sido demasiado fuerte, él ha sido muy muy valiente y muy fuerte y se empezó a reponer, empezó a mejorar, empezó a crecer y empezó a tener una vida normal. Y hoy en día es uno de mis tesoros más grandes. Hoy en día Salvador es el ser que me llena de felicidad. Es un amor que yo digo, uf, valió la pena todo el esfuerzo, todo lo que sufrimos los dos, porque sí, o sea, sí fue un sufrimiento muy tenaz. Como que yo también decía en ese momento, Dios mío, o sea, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Me sentía culpable porque además fue como aceptar una responsabilidad que no, ¿a son de qué? Y hoy en día entiendo por qué. Hoy en día entiendo que Salvador llegó en un momento en el que yo estaba en una depresión muy profunda y silenciosa y si él no hubiese pasado, muy seguramente yo todavía estaría en Río Negro o hubiese seguido allá solo y por otras cosas que les contaré en otro momento, creo que posiblemente no estuviese contando el cuento. Salvador llegó para salvarme, su nombre no fue intencional, pero fue como una premonición. Y es un ser demasiado especial, es un perro feliz, que se ama con alma, con mi otra perra, como que empató perfecto en nuestra familia, el más noble, el más tierno, el más cariñoso. En la mañana cuando se despierta, lo primero que hace es ir a mi cuarto a buscarme, a saludarme. Es el primero que hace eso. Es mi perro guardián, ¿cierto? ¿Cierto, amor? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que tú eres mi perro guardián? Salvador es todo lo que está bien. Es un perro muy, 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 muy especial que se ha ganado el corazón de muchas personas y bueno, que también, digamos que ha abierto la conversación sobre ciertas cosas que las personas no conocen. Es normal que a veces en la calle la gente lo vea y se asuste, pues porque obviamente piensan que le está pasando algo, que está teniendo algún ataque o algo así. Hay otras personas también que piensan que está bailando. Increíblemente hay gente así. Y bueno, pues nada, él es Salvador. Esa es la historia de mi perro. Es una NEA,
Es un perro NEA, sí, es un bacán, mi perro es increíble, uno de los regalos más lindos que me dejó Río Negro. Bueno, espero que podamos estar juntos muchísimos años más. Nuevamente, esta es una oportunidad para recordar la importancia de la tenencia responsable, que los animales, a pesar de que tengan una discapacidad o alguna condición, pues merecen igual todo el respeto y todo el amor. Nada, no tengan miedo a adoptar y a amar a estos seres que lo único que tienen es amor y felicidad para regalarnos. Entonces, nada, yo le doy gracias a Olga, gracias a Kate también, que fue la persona que lo rescató, y gracias a Dios y al universo por permitirnos estar aquí hoy, 3 años después, contando la historia. Así que bueno, 3 años de felicidad con este loco precioso. Oh, te amo, te amo mucho, perro. Y chao, mis fans. Chao. Chao, yo soy Amor. Chao.